Los gritos más fuertes, que se escuchan, son Asamblea Constituyente y cierre del Congreso. Paola Bustamante está con nosotros. Paola Bustamante, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches por la invitación, muchas gracias por la invitación y buenas noches también a todos. Gracias. Los conflictos sociales, hemos visto justamente una serie de conflictos, paro de transportistas, el tema de la minería. ¿Por qué? ¿En qué ha fallado? ¿Qué es lo que se ha desarticulado? Es decir, no éramos una maravilla, pero algo se lograba y ahora me parece que hemos llegado a unos números de conflictos sociales que no hemos tenido anteriormente. Sí, bueno, uno de los temas que es importante recordar es la campaña de Perú Libre y los mensajes y generación de expectativas de Pedro Castillo antes de ser presidente, ofreciendo una política social o una revolución social, de alguna manera, para llegar a los más vulnerables y compromisos además vinculados, relacionados además con incremento de tributos, canon en las zonas mineras. Hemos visto cómo una vez que se sentó Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, comienzan a retomarse las medidas de protesta, porque también es importante señalar que cada vez que hay un cambio de gobierno, y en el último quinquenio, cada vez que había cambio de primer ministro, nuevamente regresaban las protestas y se decía que lo anterior nunca se había resuelto. Antes nunca se habían resuelto los problemas, sí. Los gobernantes anteriores no habían hecho nada y eso es parte de, digamos, del conflicto que se genera y parte del mensaje que siempre tienen las comunidades. Sin embargo, cuando está el primer ministro en ese momento, el congresista Bellido, genera expectativas en la población y en las comunidades ofreciendo temas que no va a poder cumplir, vinculados como por ejemplo al incremento del canon, incremento de tributos, y comienza nuevamente a generar más expectativas. Entra Mirta Vázquez, trató de manejar la situación hasta la situación que vimos luego en Ayacucho, ¿no? con el tema de cerrar ya las operaciones mineras, y ahora vemos que hay un cambio en la gestión y los sucesivos ministros de Energía y Minas, en vez de empaparse de los problemas y buscar alternativas de solución, ya están involucrándose cada vez más en la agenda de las comunidades, sin enterarse siquiera de los antecedentes y sin además conocer sobre los derechos. Vemos, por ejemplo, en el caso de Apurímac, cómo ha parado la minera Las Bambas, sí. Vemos que están invadiendo propiedad privada. Hay información suficiente dentro de la propia Presidencia y Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas sobre los procesos de venta y compra de terrenos como Chila, Chuajere y Fuerabamba mismo. Y cuando vemos al ministro Palacín llegar y decirle a la población que lo que va a hacer es que la empresa minera cumpla con los compromisos que tiene pendientes vinculados al tema de pago de las propiedades, cuando quienes hemos estado y quienes están hoy todavía en la gestión gubernamental, sabemos que por lo menos esa parte de los pagos sí se realizó, porque de lo contrario no hubieran podido entrar en operación. Tal cual. Vemos cómo en el caso de Cusco, en Chumbivilcas, por ejemplo, también hay una demanda, y aquí hay un tema adicional que quisiera mencionar, y es que hay una constante en el gobierno del presidente Castillo y sus ministros de dejar de lado a las autoridades locales. Hemos visto recién ahora cómo el gobernador Jean Paul Benavente en Cusco toma protagonismo en este escenario de conflictividad, canalizando las demandas válidas de la población. ¿Por qué crees que lo harían? Perdón, ¿por qué estarían dejando de lado Lo están haciendo porque quieren, en primer lugar, señalar que las autoridades, porque lo han dicho, las autoridades no cumplen con su rol o su función. Entonces tienen que hablar con los presidentes de las comunidades. Y en cada conflicto, si uno comienza a analizar, vemos cómo están desinstitucionalizando el proceso de diálogo. Eso te quería preguntar, entonces, ¿están destruyendo la poca institucionalidad que hay? O sea, no es difícil darse cuenta cuando los funcionarios de alto nivel que van se sientan a hablar con las comunidades. Ok, pero ahora, Paola Bustamante, ¿esto es parte de un plan o es justamente, digamos, la consecuencia de este cuoteo de poner a gente incapaz, de sacar a los que venían trabajando en conflictos sociales en resolución y de poner a su gente? ¿O es que no solamente se busca gente amiga, incapaz, sino que además se busca alguien que genere más caos? Yo creo que en un primer momento ha sido incapacidad, ¿sí? Yo diría que los primeros meses de gobierno ha sido absoluta incapacidad, obviamente parte del cuoteo. De un tiempo a esta parte, yo te diría, en los últimos 4 meses de los casi 9 que tiene la gestión, ya es un plan orquestado. Yo creo que los datos que hoy día además hemos visto, el hecho de
las demandas de los agricultores sobre el incremento de precios. Y hace menos de 10 días, en cada uno de los puntos de conflicto comienzan a salir pancartas de pedido de asamblea constituyente. El mensaje y la desinformación que da el gobierno de que no puede avanzar en cumplir con sus compromisos de, por ejemplo, más agua para la gente, más agua segura, cerrar la brecha de acceso a servicios básicos, entendiéndolo como que la gente tenga agua, luz, desagüe, telefonía, internet, educación, salud. No lo están cumpliendo, el gobierno tiene una estrategia para hacerlo y lo que está logrando en este momento, o tratando de lograr, es que las comunidades que están envueltas en los conflictos comiencen a pensar que el gobierno no puede gestionar la administración pública y cumplir con sus expectativas o cumplir con los compromisos por la Constitución. Y creo que, y siguiendo lo que se ha mencionado el día de hoy, es necesario que los ciudadanos pongamos, todos los peruanos, de nuestra parte para comenzar a también hacer docencia a todos. Yo creo que parte de seguir con la repetición de que es necesario una nueva constitución para cambiar las cosas, ¿no? Comenzar a discutir y decir, bueno, ¿qué artículos de la Constitución quieres cambiar? Tal cual. Hace poco estamos hablando de los monopolios, ¿sí? Bueno, hay empresas que tienen posición de dominio en el país. Claramente. La Constitución dice claramente en el artículo 61 de nuestra Constitución que no se debe permitir el monopolio. ¿Y qué hace la Constitución? Prescribe que el Estado y la administración pública deben encargarse de que eso no pase. ¿Qué entidad dentro de nuestro país se encarga de que eso no pase? Lo tiene que hacer Indecopi. Bueno, ¿cuál es el primer funcionario que designó este gobierno? Señor Palacín. El señor Palacín en septiembre del 2021. Claro, pero vende para la tribuna un poquito que sí está luchando contra los monopolios. Pedro Frank, que me dijo la semana pasada que no es el problema principal, pero te parece parte de un plan, de una estrategia política. Pero lógico, es parte de una estrategia política que tenemos que tenerlo claro. Entonces ya se ha cruzado una línea. Queda claro que aquí entonces finalmente es el temor que algunos planteaban al inicio del gobierno, pues parece que ante la incapacidad de Castillo, Cerrón lo envuelve y empieza a jugarse esa carta. Se está cruzando una línea. Creo que se ha mostrado claramente en Cusco. Creo que en Cusco se han abierto las cartas donde ya llegó al punto máximo de vincular el no poder resolver problemas porque se necesita una nueva constitución. Segundo, la población ha parado, digamos, la manifestación ya ha dado una tregua, porque la ha dado después del anuncio del presidente. Entonces, creo que es importante también generar corriente de opinión e informar y generar debate, porque está bien que la población se manifieste si es que piensa en contra, pero comenzar a discutir sobre cosas concretas. Bueno, ¿qué temas de la Constitución crees que no te permiten avanzar en el acceso a servicios básicos? ¿Qué temas crees que? Porque en realidad ese es un tema orquestado. Un poquito para hacer la docencia de que la gente se dé cuenta de que es solamente un cuento que nos quieren hacer respecto de que la Asamblea Constituyente, de que no pueden superar los problemas sin una asamblea. Si uno muestra con evidencia que si bien es cierto, los gobiernos previos no han sido perfectos, pero uno sí puede ver que ha habido inversión pública, se ve que ha mejorado el acceso a agua, se ve que el acceso a todo lo que es telefonía, electricidad, se ha incrementado de manera enorme. Hay un tema pendiente del internet. Evidentemente la pandemia demostró una serie de falencias en el sector salud que hay que corregir. Pero eso no significa que la democracia no funcione. No significa que la administración pública no sea responsable, la gestión pública no sea responsable de tomar las medidas que necesita el país para el desarrollo. Hay dos temas que quisiera mencionar a modo de ejemplo. Y es, el gobierno se comprometió a darle una mejor calidad de vida a la población vulnerable. Hoy las personas tienen que pagar mucho más por una canasta básica, tienen que ver cómo alimentan a su familia, cómo consiguen ingresos porque no hay empleo. Y de pronto el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es, como ustedes saben, he estado ahí en 2 oportunidades, se ha limitado a entregar canastas y a entregar un bono Yanapay, que era para paliar el hambre en el mes de septiembre, y hoy estamos terminando abril y no sabemos si se ha terminado este mes ya por fin de entregar a los 13 millones de peruanos. Un bono que era para paliar concretamente en un momento determinado el hambre. O sea, el deterioro finalmente de las pocas cosas que funcionaban, el deterioro absoluto de parte de este gobierno. Y finalmente son medidas efectistas
asistencialistas que se muestran en imágenes, las canastas de alimentos que se entregan son canastas que duran 15 días para cubrir el 50% del valor nutricional de un ciudadano. Vemos que se entregan canastas y bueno, ¿y cuántos días más van a estar sin comer esas personas? Entonces, creo que eso es importante verlo. ¿Cómo salimos de esto desde tu punto de vista, ¿no? Planteaba el tema del adelanto de elecciones, ¿qué se debería hacer? ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, yo creo que en primer lugar siempre voy a defender que las soluciones tienen que estar dentro del marco legal y la Constitución. Creo que sí es válido el proceso y deberíamos apostar por un adelanto de elecciones donde finalmente tenga que salir el gobierno elegido, así como el Congreso. Correcto. Y creo que los congresistas van a tener que demostrar un cambio enorme en estos también casi 9 meses de gestión, que finalmente sí se juegan por el país. Vemos que comparativamente el Congreso frente a gobiernos anteriores, por situaciones de mucho menos peligro, riesgo o incumplimiento normativo, no solamente interpelaban a un ministro o ministra, sino lo censuraban. Hoy día vemos que pasan ministros también, y ministras por ministerios haciendo desbarajustes, generando caos, modificando normativas que están causando problemas dentro de la administración pública y los congresistas no reaccionan. Entonces creo que sí nos toca a todos jugarnos por nuestro país, por nuestros hijos y que los ciudadanos, y como ya se mencionó antes, minutos antes, los partidos políticos tienen que jugar un rol. Y vemos que en este momento los ciudadanos tenemos que ponernos de pie también para levantar nuestra voz de que queremos un país que se desarrolle y que avance. Paula Bustamante, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una breve pausa. Justamente vamos a conversar con Jean Paul Benavente a ver cómo fue que se movió este tema en este Consejo de Ministros descentralizado en el Cusco. Venimos.